Raúl Salinas Lozano había llegado al primer círculo del poder, al círculo de los que podían aspirar a la presidencia. Desde su regreso de Harvard hasta el momento en que se convirtió en secretario de Estado, habrían transcurrido solo 12 años. Una vez más, prefiguraba el futuro de su hijo, Carlos. En el seno de la familia Salinas, don Raúl era visto como el hijo pródigo, el hermano triunfador. En esos años logró recobrar el rancho El Sobilote y la casona de Agualeguas, restituyendo a los Salinas sus propiedades de origen, el símbolo de sus raíces. Cada año los Salinas pasaban las vacaciones en Agualeguas, donde el tío Guillermo enseñó a los hermanos a tirar con rifle y pistola y los llevaba a cazar conejos en la cascada La Cola de Caballo, cerca de Monterrey. Carlos y Raúl eran muy unidos. Raúl alentaba al esmirriado Carlos para que no permitiera que se burlaran de sus grandes orejas. Carlos, entrón y astuto, ganó varias peleas a puño limpio contra muchachos más altos y robustos que él. Desde chico, Carlos mostró también afición por los retos intelectuales. En primer año de secundaria, se inscribió en un concurso de oratoria compitiendo con alumnos de grados superiores. A mí si me hubieran dicho, oye, este hombre, este chamaquito, ¿verdad? Porque era chiquito, era muy finito, no era toscote, no era gordo, era muy finito. Me hubieran dicho, va a llegar a ser presidente de la República, nos hubiéramos reído, ¿sí? Porque nos gustaba más como para maestro de historia, maestro de geografía, ¿verdad? O para doctor. ¿Sabe dónde no era bueno? En el canto. Es su único 8 que tiene de calificación. No era muy bueno para los trancazos, ¿sí? Ni para el canto, ni para los trancazos. Una noche don Raúl le preguntó a Carlos por qué estaba boleando sus zapatos hasta esa hora, y su hijo contestó que antes había tenido que terminar su tarea. Nadie lo obligaba, era una disciplina impuesta por él mismo. Fue cuando me permití pensar, este muchacho llegará lejos, declaró don Raúl. Mientras el futuro de su hijo Carlos se abría promisorio, la ascendiente carrera política de don Raúl se vio interrumpida cuando el 5 de noviembre de 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue designado candidato del PRI a la presidencia. Soñando con llegar a la silla presidencial, don Raúl se había declarado abiertamente partidario de la candidatura de su amigo, don Antonio Ortiz Mena. Pero con el destape de Díaz Ordaz, quedaba fuera del gobierno, pues no aceptaría un puesto de consolación bajo las órdenes de sus enemigos. La familia entera se estremeció con la derrota. Raúl Salinas de Gortari, a quien doña Margarita seguía presentando como el futuro presidente de México, le prometió a su padre, a los 17 años, que llegaría a ser presidente y le pidió que lo ayudara a lograrlo. A partir de la promesa de Raúl de llegar a la presidencia, don Raúl le exigió más a sus hijos, los vigiló de cerca y cuidó sus amistades. En una ocasión llegó al extremo de ordenar a su chofer y a un empleado que raparan a un amigo de Carlos que traía el pelo largo. Incluso obligó a Carlos y a Raúl a participar sujetando al amigo mientras era trasquilado. Los muchachos perdieron un amigo, pues no había posibilidad de contrariar al papá en una época en la que el rock y el rompimiento generacional radicalizaban a los jóvenes. En 1964, Raúl y Carlos fueron enviados por sus padres a viajar durante un año por Estados Unidos y Europa. Raúl tenía 17 años y acababa de terminar el bachillerato. Carlos tenía 15. No se trataba de un recorrido turístico. El viaje formaba parte de la rígida y meticulosa formación de los hermanos Salinas hacia la conquista del poder. Era un viaje de aprendizaje y de presentación de los jóvenes en las esferas de la política y la diplomacia. En Washington estudiaron inglés durante 4 meses y, gracias a los contactos de su padre, los jóvenes fueron recibidos por Dean Rusk,
entonces secretario del Departamento de Estado, y por Robert Kennedy, procurador general. Raúl le escribió a su papá una carta en la que confiesa sentirse un poco confuso. Le asegura que nunca ha tenido un guía y un amigo como él, que ha aprendido a valorar sus palabras, y le pide que le hable más porque las cosas que él le dice son las que le han dado fe y lo han levantado siempre. En Nueva York se embarcaron hacia Europa. En Inglaterra compraron un perro enorme y tuvieron que pedir a don Raúl vía telefónica autorización para rebasar los $200 mensuales de gastos a fin de poder pagar el transporte del animal. El escritor y economista Adrián Layou, que los recibió en su casa de Londres, narró que Raúl Salinas Lozano, que en la calle o en la oficina daba la impresión de ser bonachón, en su casa era un ogro. Era obvio que sujetaba a sus hijos a una disciplina militar. Luego del Reino Unido, recorrieron la mayor parte de Europa Occidental. En muchas ciudades llegaban a las embajadas de México, donde siempre encontraban algún funcionario amigo de don Raúl, dispuesto a hospedarlos y a presentarlos con personalidades de la política y la diplomacia. Recorrieron los países nórdicos y la Unión Soviética. En esos meses visitaron museos, galerías, asistieron a conciertos y a espectáculos teatrales, recorrieron calles, callejones y, en fin, hablaron con gente del pueblo. En cuanto regresaron a México tras ese periplo turístico, los destinos de Raúl y Carlos siguieron caminos diferentes. Raúl tomó una decisión extraña para quien desea ser presidente. Se inscribió en la Facultad de Ingeniería, mientras que Carlos decidió seguir la huella de su padre, estudiar economía y meterse en política. Una vez en casa, Carlos clavó sobre la cabecera de su cama el famoso poema If de Rudyard Kipling. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor. Quizá como una prueba de que se sentía preparado para iniciar el despegue, para seguir su propia ruta hacia la cúspide. A los 18 años, Carlos se inscribió en la Facultad de Economía de la UNAM y dio inicio a su noviciado priista como ayudante mil usos del diputado Gonzalo Martínez Corvalá. Yo lo conocí a través de su padre, don Raúl Salinas Lozano, quien era secretario de Industria y Comercio, así se llamaba la secretaría entonces. Y el general Cárdenas, don Lázaro Cárdenas, había estado tratando con el licenciado Raúl Salinas Lozano la posibilidad de echar a andar el complejo siderúrgico de Las Truchas, desde cuando estaba don Raúl en la Comisión de Inversiones. Yo fui conducto para esas entrevistas y esos tratos que tuvieron a ese respecto. Hice amistad con don Raúl y él fue quien, yo siendo diputado, lo acercó conmigo para que se diera cuenta él, muy joven, 17 años, de cómo funcionaba el Congreso mexicano. En la universidad coincidió con Manuel Camacho Solís, Francisco Ruiz Massieu, Emilio Lozoya Talman, Hugo Andrés Araujo y Alberto Anaya. Estos jóvenes a los que se unió Raúl destacaban por las altas calificaciones que obtenían y por su declarada intención de destacar en el sector público. Fue el primer grupo que por intereses políticos formó y lideró Carlos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. A pesar de las afinidades y la amistad, el grupo se escindió por diferencias de carácter ideológico. Raúl, Araujo y Anaya, ávidos lectores de Marx y Mao Zedong, distribuyeron propaganda y participaron en marchas y mítines durante el movimiento estudiantil de 1968. Carlos, Manuel Camacho, Lozoya y Ruiz Massieu optaron por la institucionalidad. Proclamaron su afiliación priista sin que les importara enfrentar el repudio de la mayoría estudiantil.